Hola amigos, bienvenidos a Las Letras en el Tiempo. El apóstol Juan no nos dice la razón por la que Pedro siguió a Jesús luego de ser arrestado. Lo que está claro que ni el enfrentamiento con Malco, ni el miedo o la huida de los otros discípulos había conseguido intimidar a Pedro por completo. Es probable que solo quisiera ver qué iban a hacer con Jesús y también es natural que quisiera estar cerca de su Señor. Ahora se nos habla de otro discípulo, pero no especifica quién es. Lo único que sabemos de él es que era conocido del sumo sacerdote. Esto es realmente interesante e intrigante, ya que no tenemos ninguna otra referencia determinante sobre la cercanía de uno de los discípulos de Jesús con el sumo sacerdote. No te apartes que estamos a punto de abordar este tema. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan se puede leer que Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio de este con Jesús. Casi todos los comentaristas hoy en día reconocen que el término utilizado para describir la relación que existía entre el discípulo de Jesús con el sacerdote significaría que eran algo más que simples conocidos. Esto implica que la persona así descrita formaba parte del círculo que rodeaba al sumo sacerdote, que era de la familia, o al menos que tenía una relación muy estrecha con ella y con el poder que ésta ejercía. Oshley da referencias del uso que se hace de este término en algunos papiros en el sentido de amigo cercano o íntimo. Muchos son los que han sugerido que se trataba del mismo Juan, el discípulo amado. Murray lo da por sentado. Westcott cree que al lector no se le puede pasar por alto las conexiones que hay entre el discípulo y Juan. La expresión que aquí se usa es la misma que se aplica al discípulo amado en el Evangelio de Juan capítulo 20. Sin embargo, Calvin dice que lo único que podemos hacer es conjeturar, y el resultado no es más que esto último sin mucho peso. Lo cierto es que esta teoría podría explicar por qué nuestro evangelista conocía tantos detalles sobre lo que ocurrió en aquellos momentos. Además, nos informaría de que tenía una relación estrecha con las autoridades de Jerusalén y que tenía acceso a fuentes que normalmente no estaban al alcance de los cristianos. Pero también es cierto que no tiene mucha lógica que un hijo de Zebedeo ocupara una posición tan eminente, aunque se ha dicho que puede llegar a probarse. Parece ser que Juan venía de una familia de sacerdotes. Salomé, la mujer que estuvo en la crucifixión de Jesús, podría ser su madre. Juan no menciona a Salomé ni a su propia madre, pero sí habla de la hermana de María, madre de Jesús, de tal forma que nos lleva a concluir de que se trataba de Salomé. Ahora bien, María estaba emparentada con Elizabeth, a quien se le llama también una de las hijas de Aarón. Por tanto, se puede decir que Salomé, la supuesta madre de Juan, estaba emparentada con familia de sacerdotes. Por ello, Juan vendría de una familia sacerdotal, por lo que debía de conocer al sumo sacerdote. Un pasaje de la carta de Polícrates en el 190 después de Cristo apoya esta idea. Dice que Juan era un sacerdote que acostumbraba a llevar cierto artículo que habitualmente llevaban los sacerdotes. El pasaje es oscuro, no sabemos exactamente qué es lo que era este artículo, ni si los sumos sacerdotes eran los únicos que lo llevaban, pero está claro que Polícrates apoya la idea de que Juan era sacerdote. No es imposible, pero lo cierto es que no hay pruebas suficientes para pronunciarse de forma tajante. Otros creen que el comercio de pescado entre Galilea y Jerusalén iba muy bien y que Zebedeo tenía medios y jornaleros bajo su servicio. Por esto sería probable que los grandes mercaderes tuvieran relaciones comerciales con el sumo sacerdote. Es posible que existiera algún tipo de contrato para abastecer de pescado a toda la familia del sumo sacerdote. Esta teoría también podría ser cierta, pero de nuevo no hay pruebas suficientes que lo demuestren. Lo único que podemos decir es que se han presentado varias teorías razonables que apuntan a que el hijo de Zebedeo conocía al sumo sacerdote. El saber de letras. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con muy poca claridad acerca de este misterioso discípulo de Jesús. Algunos han sugerido ciertos nombres como el de José de Arimatea o Nicodemo.
Por su posición, ellos podrían haber entrado en la casa del sumo sacerdote y por su relación con Jesús también es probable que conocieran a Pedro. Pero, de nuevo, son solo teorías. Lo cierto es que no hay manera de saber de quién se trataba. Lo que sí sabemos es que este discípulo de Jesús conocía al sumo sacerdote lo suficiente como para que le dejaran pasar, mientras que a Pedro no le permitieron la entrada. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos cada semana. No olviden suscribirse y dejarnos un me gusta si lo desean. Un abrazo y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Adiós.